Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, maestras y maestros. Mil disculpas, porque la tecnología dicen que no tiene palabra de honor y efectivamente cuando más la necesitamos es cuando más nos hace una mala jugada. Entonces Sí, esto nos está sucediendo de sí, sí. repente, pero aquí estamos ya con mucho gusto para platicar con ustedes eh, acerca de esta temática, exponerles pues un punto de vista, un análisis, una reflexión sobre este documento tan importante, pero bueno, pues le dejo primeramente pues a la maestra Bere para que nos explique y nos diga con quiénes vamos a participar el día de hoy, maestra Bere. Sí, mire, traté de reunir a más compañeros para que pudieran estar con nosotros, pues desafortunadamente a veces los tiempos, las situaciones de trabajo, pues son un poquito difíciles ahorita con la nueva modalidad de trabajo y prácticamente pues estamos a expectativa de lo que nos puedan aportar ustedes ahorita. Le agradezco mucho, maestro Joel, maestra Esme, gracias por estar con nosotros. Isa, muchas gracias de igual manera. Se está integrando con nosotros la compañera Leticia. Prácticamente vamos a trabajar ahorita sobre lo que son los principios y orientaciones pedagógicas respecto a la nueva escuela mexicana. Quisimos hacer este foro en donde ustedes nos compartieran su experiencia porque estamos en clases de maestría. Entonces, prácticamente la maestría es en pedagogía, se nos están dando varios documentos a analizar, a investigar, indagar más allá el porqué de la situación educativa en nuestro país y prácticamente el por qué se han ido dando ciertas cuestiones que han retrasado el aprendizaje de nuestros alumnos. Prácticamente son cuestiones que a veces competen al docente, que a veces competen a la modalidad, al currículum prácticamente de los planes y programas y que pues han afectado de manera directa esas brechas cognitivas que no se han dado la oportunidad de ir minimizando el rezago educativo que hay en los alumnos. Entonces, preparamos para ustedes unas preguntas. Más que un debate, que nosotros queremos que ustedes expongan cómo es que ha ido influyendo la nueva escuela mexicana dentro de su práctica docente. Iniciamos con, Isa, ¿alguna aportación que quiera realizar? La compañera Leticia, no sé si tengan algo que aportar. Buenas tardes, compañeros, maestras, maestros. Primeramente que nada, pues muchísimas gracias por tomarse de su tiempo y poder compartirnos cómo es que aplican esto de la nueva escuela mexicana dentro de sus prácticas docentes y dentro del aula. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, muy amable. Gracias, maestra. Compañera Leti. Sí, compañera, buenas tardes a todos. Igual a mí me da mucho gusto tener esta conversación con ustedes, pues nos gustaría que nos compartan su conocimiento, su forma de ver, su percepción, y muchas gracias por su tiempo. Bueno, iniciemos de una vez con las preguntas. Compañera Esmeralda, no sé si usted nos pudiera aportar sobre qué es para usted la nueva escuela mexicana en torno a lo que usted ha aprendido a partir de todos los documentos que ha revisado. Sí, maestra. Buenas tardes, compañeros. Bueno, para mí, hablando en un lenguaje informal, digámoslo así, pues es básicamente ese cambio que ha sufrido nuestro sistema educativo. Todo inicia a partir de la reformulación del artículo 3º constitucional, donde se cambian algunos términos, donde se toma demasiado énfasis a lo que es la excelencia académica. Se busca más que nada la excelencia de nuestros estudiantes, pero sobre todo trabajando ahorita básicamente con lo que tenemos en el contexto. Si bien es cierto que hay temas, o anteriormente, varios de los temas que se veían en mi caso, en educación primaria,
pues en algunos eran elevados a lo que nuestros alumnos conocían. Entonces aquí la intención que tiene la nueva escuela mexicana es dejar un poquito el bagaje nacional y empezar primero por lo local. Y así lo entiendo yo, maestra, trabajar principalmente con lo que tiene el estudiante, que ahorita sobre todo pues está prestando demasiado a la situación que estamos viviendo. Eso es lo que podría compartir respecto a eso, maestra. Gracias. Muy amable. Maestro Joel. Sí, maestras. Miren, efectivamente el término hace alusión pues a algo que de alguna manera nos involucra en entender que el proyecto que tenemos en nuestras manos en este momento pues es un nuevo proyecto. Sin embargo, lo único que se ha venido haciendo pues es ir reformando, es ir retomando las cosas que ya están hechas o dadas. Si nos vamos a los antecedentes, vamos a hablar desde 1994, cuando pues aparece y surge ya la educación como una prioridad en el entonces gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Pues desde ahí se viene hablando de que hay una nueva escuela. Sin embargo, y desafortunadamente, esto no tiene una continuidad. El proyecto educativo en México no tiene continuidad. Ese es un hecho. Cada gobierno viene de alguna manera imprimiéndole su propio sello. Con los últimos años que ha habido gobiernos de alternancia, pues cada gobierno ha puesto lo suyo. Entonces, tuvimos educación priista, vamos a llamarle de esa manera, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Tuvimos, perdón, educación panista en el gobierno de Vicente Fox, pasando por Felipe Calderón, pasamos a Peña Nieto, y entonces ella habló de una educación diferente, educación de calidad, decía, y llegamos ahora con el gobierno actual, y pues habla de una educación ahora de excelencia. Entonces, prácticamente la educación desafortunadamente ha venido a ser un factor importante desde donde el gobierno y los partidos o el partido político en turno ha tratado de perfilar su propia idiosincrasia, su filosofía, aunque de alguna manera vaya contra los propios principios o contra la propia forma, vamos, de ser, o la genética del estudiante mexicano. Entonces, no terminamos a veces de entender por qué cada gobierno pretende aplicar pues su propio sello y su propia marca al sistema educativo, cuando, repito, en México la alternancia en el gobierno pues está dando al traste precisamente con todo ello. Hace algunos años, cuando se hablaba de una hegemonía de partido que venía, entonces había una continuidad, y hablamos, y mucha gente añoramos, vamos, esos momentos y esos tiempos que tuvimos en la formación como estudiantes, donde había una continuidad, no sé si para bien o para mal, pero bueno, eran otros tiempos, eran otros momentos. Naturalmente no justifico para decir que estaba bien en eso, pero había una continuidad, es decir, no se rompía. Hace un momento mencionaba aquí la maestra Bere o la maestra Esmeralda, hablaban de ese rompimiento, de esa brecha que ahora sí encontramos, ¿no? Y antes no. Antes estaba más que claro el objetivo y el propósito de cuando tú ingresabas a primero, qué era lo que tenías que dominar. Cuando ibas en segundo, ibas en tercero, en quinto, en sexto. ¿Sí? En sexto, vamos, el perfil del alumno de sexto de hace, no sé, 20, 30 años atrás, era de que las operaciones matemáticas las tenía que dominar al 100. Se tenía que saber las tablas de multiplicar al 100. Entonces, había una continuidad, y de alguna manera el maestro o la maestra sabía exactamente sobre la ruta que estaba haciendo. Había maestros que se especializaban, prácticamente hablemos de la educación básica primaria, maestros que se especializaban en primero, maestras o maestros que se especializaban en segundo, tercero, cuarto, o los maestros especialistas en sexto año. Y ellos prácticamente sabían casi de memoria qué era lo que tenían que hacer con esos alumnos. Entonces, desafortunadamente, con la alternancia que se ha venido dando en los gobiernos, ahora cada gobierno le ha querido imprimir
su propia marca y su propio sello. Y eso pues se han llevado prácticamente entre los pies a la propia educación, porque no terminamos, nosotros los maestros que en este momento estamos vigentes, no terminamos de entender que cuando concluye un periodo de gobierno, nos tenemos que preparar porque el que sigue ahora va a venir con una serie de cambios. Y efectivamente es lo que sucedió ahorita con el gobierno que tenemos en turno, 3 años que llevamos y que no terminamos de encontrarle la cuadratura, como se dice comúnmente, al propósito que tiene en este momento la educación, porque lleva pues un perfil, nos dicen humanista, cuando pues vamos, a nosotros no nos han enseñado y tampoco estamos siendo tratados como eso, ¿no? Como seres humanos. Los maestros en este momento somos peones de ajedrez que estamos haciendo el trabajo, pero no estamos siendo tratados como humanos. Por lo tanto, nosotros no podemos enseñar lo que no sabemos o de la manera de cómo no estamos siendo tratados. Entonces, desde ahí hay una serie de inconsistencias, de fallas que se dan a pesar de las características que pueda tener la nueva escuela mexicana, de los pilares o de los principios o de sus orientaciones pedagógicas. Hay muchas cosas que se pueden cuestionar en este momento y que no están del todo claras. En 3 años no es posible que el diseño de esta nueva escuela mexicana nos caiga a nosotros y la entendamos como debe de ser. Eso tiene que ser un proceso de varios años y que no concluye con un gobierno, no debiera de concluir con un gobierno. Sin embargo, en México así estamos ya prácticamente hechos o así estamos acostumbrados de que ahorita esta escuela, nueva escuela mexicana, si en el 2024 viene una nueva alternancia del gobierno, pues entonces esto va a quedar por un lado y va a surgir otra nueva. Entonces, los nuevamente de cero para ver que el enfoque que pueda traer la nueva idea sobre la educación que plantea el nuevo gobierno. Si es que continúa este nuevo gobierno, pues va a seguir, no sé, otros 6 años, entonces ya vamos a hablar de 12 años en ese entendido, pero en 12 años no se va a lograr gran cosa. Sucedió con Vicente Fox cuando él planteaba precisamente una revolución en la educación, incluyendo la cuestión de la tecnología. Vino Vicente Fox y vino Felipe Calderón y los 12 años no fueron suficientes para que pudieran realmente cristalizar su idea. Entonces, en México hace falta una continuidad pues mucho más larga en cuestión de tiempos para poder realmente ver una realidad a la nueva, sí, entre comillas, nueva escuela mexicana, porque esto pues de nueva, pues no tiene mucho, como tal es un nombre que se le asigna solamente, pero pues dista mucho realmente de que esta sea una novedad en lo que se está haciendo, porque lo único que se está de alguna manera reciclando y adaptando a la idiosincrasia a veces de un sistema de gobierno que en este momento conviene trabajar de esa manera, maestra. Gracias, muy amable. Sí, de hecho, su participación muy acertada. Nosotros en primaria, ahorita identificamos que los libros de 3º y 4º grado en español han sido cambiados. Los planes y programas que tenemos actualmente o que utilizamos no concuerdan con con los contenidos que están abordando en el libro. Entonces, nuestro dilema ahorita es, bueno, vamos a utilizar Plan 2011 o Plan 2017, que prácticamente, como decía usted, cristalizar ese sueño de tener una educación de calidad y que sea acorde a nuestras necesidades ha sido en vano para todos los gobiernos, porque pues prácticamente debería preguntarse a los maestros qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué sugieren ellos, que son los expertos en la materia, y de esa manera empezar a levantar nuestro sistema educativo para tener ahora sí una revalorización tanto del docente, una revalorización del trabajo que los padres de familia deben de hacer con sus hijos y cuál es el papel del alumno, que en pues forma la parte fundamental, ¿no? El aprendizaje pues ha sido, ahora sí que como que nos dicen, no, el maestro no sabe enseñar, no es que sea eso, es que no sabemos si tomar de aquí, tomar de acá, y entonces conjuntamos todo que a final de cuentas uno como maestro también dice, ¿qué estoy haciendo? A veces llegamos a ese punto de decir, ¿qué estoy haciendo con mi práctica docente? Pero pues le agradezco mucho, maestro, muchas gracias, maestra Esme. Pasamos con la siguiente pregunta.
¿qué piensan acerca de los principios fundamentales de la nueva escuela mexicana? Maestra Esme, por favor. Posteriormente, maestro Joel. Sí, maestra, muchas gracias. Bueno, con los principios pedagógicos. Estos principios se están basando o tomando al estudiante al centro del aprendizaje. Todos giran en torno al estudiante, ¿no? Ahora, empieza, por ejemplo, primero con el reconocimiento de la identidad, ¿no? Creo que en los planes anteriores, yo recuerdo que estos términos se han trabajado, como lo dice el maestro, ya con planes anteriores. Que han sufrido el cambio en el término es otra cuestión. Mas, sin embargo, creo que no distan demasiado del plan. En este caso, ya lo decía usted, por ejemplo, nos encontramos en este dilema con tercero y cuarto. Los temas no distan demasiado del plan anterior. Lo único que han anexado es el trabajar con en muchas ocasiones mencionan lo local, ¿sale? Cuando pues ya se ha venido haciendo en temas anteriores, en asignaturas que se trabajaron con el plan 2011, ¿no? Entonces, creo que son los mismos principios, maestra, en mi consideración. Estuve revisando uno por uno, pero son los mismos manejados con términos, por así decirlo, nuevos, ¿no? Bueno, de todos los que yo estuve revisando, el único que a mí sí me causó más, me causó por ahí una espinilla, es la parte de el respeto por la naturaleza. Creo que es un tema que actualmente está en foco rojo. Creo que no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Creo que es el único que, a mi consideración, le están dando muchísima relevancia en la actualidad. Lo vemos con los temas, sobre todo revisados en ciencias naturales. Ya lo decía, en el libro de texto de la asignatura de español, anexan mucho este tema. Creo que es el único, maestra, el único que a mi parecer es nuevo o están implementando apenas en la actualidad, puesto que se observa esa situación a nivel mundial, maestra. En todos los demás, creo que no tengo mucho que decir, puesto que son los mismos que se manejaron en el plan 2011. Gracias, maestra. Adelante, maestro Joel. Sí, maestra Bere. Pues creo que hablando de los principios, vamos, inicialmente de los principios pedagógicos y los principios de la nueva escuela mexicana que van prácticamente ligados entre sí, pues encontramos una serie de, vamos, de términos, sí, como dice la maestra Esmeralda, que lo único que han hecho es ajustar, pero también de alguna manera esos términos llevan implícito el enfoque y la intencionalidad que tiene precisamente el gobierno en turno con respecto a lo que está enseñando, a lo que está diciendo. Hay términos que enfatizan demasiado, como el término honestidad, ¿sí? En el entendido de que el lenguaje actual del gobierno es repetir constantemente, ¿sí? La honestidad, la no corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va esa parte y esa intencionalidad de que desde la escuela se vaya fomentando la honestidad y no caer en cuestiones relacionadas con la corrupción. Colocar al alumno en el centro, no sé qué tan favorable haya sido, es decir, manejar demasiado, o sea, que el alumno desde su propio ego, perdón, sepa que es el centro. Eso el alumno lo ha aprovechado y pues de alguna manera esto ha pasado a veces a oídos de los padres de familia, razón por la cual ahora pues prácticamente es el que quiere tomar incluso hasta la batuta en la escuela, merced precisamente a estos principios, ¿no? De colocar al alumno en el centro. Creo que se ha malinterpretado, el alumno ha malinterpretado
o por lo menos la dinámica de trabajo que hay hoy en la escuela, el alumno también ha malinterpretado esa situación que, repito, no lo conoce, o sea, le preguntamos a un alumno que si sabe que él es el centro de la educación, pues no lo va a saber, va a decir que no sabe, pero la dinámica del trabajo va haciendo entender que el alumno, él es eso, o sea, intuye que prácticamente él es el centro del proceso educativo, del trabajo educativo, y entonces él está no usando este principio a su favor, sino lo está usando pues de manera incorrecta. Y nosotros los maestros pues nos obliga de alguna manera todo lo que es la jerarquía pues de las autoridades a seguir entendiendo que el alumno es nuestra prioridad y que el alumno es el centro y que entonces con el alumno pues todas todos los privilegios. Lo vimos ahorita en esta etapa de pandemia. Es decir, el alumno haya o no haya trabajado, hizo o no hizo, como él es el centro, pues entonces promuévelo. Y eso, repito, nos ha dado al traste porque el alumno ha medido, el alumno es inteligente, es muy vivo en ese entendido. Independientemente de su nivel, el alumno es muy vivo y en medida en que va creciendo dentro de su proceso de educativo, pues va encontrando las formas de cómo ir aprovechando las circunstancias a su favor. Y lo estamos viendo nosotros en secundaria, perdón, estamos encontrando una serie de comportamientos del alumno en el que él ya midió demasiado y ya antes nos medía a nosotros los maestros, luego medía a la escuela, ahora no, ahora ya midió al sistema educativo nacional. Él sabe que trabaje o no trabaje, esté o no esté, él va a tener una calificación, le van a justificar una calificación porque sabe que es el centro en este momento del proceso. Entonces, desafortunadamente, pues esos principios, reitero, como tal, pues llevan ese enfoque. Si realmente la autoridad educativa nos hubiese permitido en su momento que en base a esa facultad que tenemos para evaluar a los alumnos y calificar, que hubiésemos tenido esa facultad de decir, el que sí trabajó tiene esta calificación, el que no trabajó, no, y el que se quedó, pues se quedó, otro gallo nos cantaría en este momento. Tenemos nosotros muchísima dificultad en este momento en la escuela, porque el alumno viene prácticamente, bueno, producto de esta etapa y de este periodo de pandemia, pues viene con una serie de vicios que se le crearon en el transcurso de estos días y que ahorita no quiere trabajar, ¿sí? Y que él sabe que con el solo hecho de llegar y sentarse, él ya va a tener un beneficio con ello. Bueno, por lo menos el que llega. Ahora, el que no está llegando, el alumno que sigue todavía ¿cómo se le denomina? Se me fue ahorita el término, que sigue todavía recluido en su casa, pues, no recuerdo ahorita la palabra, se me fue, confinado. Sí, el alumno que sigue en confinamiento a estas alturas en su casa porque pues teme infectarse. ¿Por qué? Porque hay de por medio una disposición del gobierno que el regreso, el retorno es voluntario. Presencial es voluntario. Entonces, pues mi voluntad en este momento es no regresar, pues no regreso, pero tampoco estoy mandando trabajo. Entonces, ¿qué está pasando en ese pilar del que se habla de la nueva escuela mexicana en cuestión de la gobernanza de la que se habla tanto, donde nos debemos de involucrar todos? ¿Qué pasa si el maestro recurre al padre de familia para decirle? El padre de familia ni le responde, el padre de familia no apoya, el padre de familia no está interesado en lo que su hijo pueda perder. Es más, él sabe que estando su hijo inscrito en la escuela, él va a obtener un beneficio, como pasó con los alumnos que salieron de tercero de secundaria, sin haber hecho nada, se llevaron su certificado. Entonces, realmente, repito, los principios, algunos traen términos pues muy ventajosos, vamos, en este momento para los alumnos. Revisamos los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana y no encontramos en algún momento en el cual el maestro también forme parte precisamente de esos propios principios en cuestión de haber sido tomado en consideración, en cuenta como parte importante del proceso. No, es el alumno. El alumno es la parte importante, el alumno es el que trae saberes previos, el alumno es el que hay que valorarle todo ese bagaje de conocimientos que traiga, al alumno hay que acompañarlo en su aprendizaje, etcétera, etcétera.
Entonces, los principios como tal, pues ahí están, dice la maestra Esmeralda, los términos los han ido adaptando únicamente para que coincidan con ciertas intenciones que hay en cada una de las, vamos, de las ideologías que traen los gobiernos, y desde ahí están perfilando esa parte. Contextualizar a los alumnos desde los aprendizajes situados, desde los aprendizajes contextuales, para de ahí partir y a entender el mundo, pues creo que es una buena idea. Sin embargo, tampoco es descubrir el hilo negro, porque creo que mucha gente lo ha venido haciendo desde hace muchos años, sin de irle hablando, en este caso digo hablando de gente, estoy hablando de los maestros, maestras y maestros, que desde hace muchos años trabajan así de esa manera, ¿no? Entonces no se ha descubierto el hilo negro, se va de alguna manera dando seguimiento y lo proponen o lo exponen, ¿sí? Lo dan a conocer como a veces como una novedad. De ahí precisamente el término de nueva escuela mexicana, pero pues, de nueva, entre comillas, yo creo que no tiene mucho. En algunas cuestiones, pues reitero, las han retomado y las han aportado como eso, pero también, reitero, parte desde un sistema educativo en donde los maestros creo que muy poca cabida hemos tenido y muy poca participación hemos tenido, porque para la nueva escuela mexicana pues no hemos sido convocados, ¿sí? Bajo condiciones así muy sistemáticas de decir, aquí está el trabajo, aquí está la voz de los maestros, decía la maestra Vélez hace un momento, no hemos tenido esa participación, por lo tanto, pues no entendemos en realidad hacia dónde va, porque como todo sucede, ¿no? A veces cuando dicen, a ver, necesitamos propuestas. Y cuando llegan las propuestas, resulta que a los 3 días ya nos llega ya el documento elaborado diciendo, ¿saben qué? Ya, entonces, ¿a dónde quedó mi propuesta? Pues quién sabe dónde se perdió. Nada más para que no digas, te preguntamos, pero el documento ya estaba hecho y aquí lo tenemos y sobre esto vamos a marchar. ¿Quién lo hizo? Seguramente gente que ni siquiera estaba pues relacionada con todo esto, porque hemos encontrado todas esas inconsistencias y todos esos detalles donde en realidad está participando gente que pues nada tiene que hacer. Y lo vemos en diferentes momentos, en diferentes niveles, vamos, de autoridad, donde la gente que está allí al frente es gente que pues no. Tenemos a veces a jefes que tienen 50 años de no estar frente a grupo, ¿no? O digo, por decir 50 años, pero tiempo pues, pero maestros que llevan ya muchos años y que se han documentado, sí están documentados, pero el maestro no se hace con documentos, el maestro no se hace en la normal, el maestro no se hace en ello, el maestro se hace en el salón de clases y ahí, desde ahí es a donde se necesita la experiencia de esa gente, porque si vamos a hablar de que yo porque tengo la maestría o porque yo tengo el doctorado y tengo no sé cuántos años en oficinas y por eso me da el derecho a mí de proponer, pues creo que por ahí no está. El maestro que se está formando, ustedes que están estudiando maestría, que están frente al grupo, que están activas y activos en este momento, somos los que podemos hablar realmente de educación porque estamos al día y estamos todos los días trabajando con nuestros alumnos. Los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana o los principios pedagógicos de la educación básica, pues reitero, están plagados de buenas intenciones, pero que en algunos casos hay términos que aluden mucho a favorecer en cierta forma al alumno y ahorita pues lo estamos encontrando. O sea, el gobierno no puede contradecir su propuesta de decir que el alumno es el centro del proceso educativo cuando el gobierno emita una disposición para que lo perjudiquemos. Eso no va a suceder. Es decir, ahorita vamos a seguir con esa parte. Si un alumno se atrasa, ¿qué te van a hacer? Haz un proyecto para recuperar a tu alumno. ¿Sí? Es que mi alumno no viene, no asiste. Ah, pues ve a visitarlo, por eso tienes precisamente la opción de visitas domiciliares. Ve a verlo a su casa. Pero es que ya fuimos y su papá no responde, tiene algún inconveniente, tiene problemas económicos o qué sé yo, y pues ya no quiere él venir, pues busca estrategias para que lo puedas otra vez incorporar a la escuela. Y así nos van a traer, ¿sí? Considerando que el alumno es el centro del sistema educativo o del proceso, mejor dicho, y pues por ahí nos traen. Entonces, el alumno es todo, el maestro casi nada. Gracias.
Muchas gracias. Sí, lo comenta usted, ¿no? La revalorización del docente ha ido en detrimento, por lo tanto, pues como docentes se nos da, pero al mismo tiempo se nos ata de manos y puedes hacer, pero al mismo tiempo tienes limitantes, tienes cierto currículum que cumplir, sin embargo, ese currículum no se adapta a tus necesidades a pesar de que tenga la palabra flexibilidad. Entonces, aún seguimos en ese proceso, en ese andamiaje de ir conociendo nuestros planes y programas, de adaptarnos al lenguaje, de ir identificando más que nada nuestras necesidades, partir de ellas, pero incluir nuestros planes y programas a medida de que tú logres tener un alumno que cumpla con las expectativas tanto del plan y programa que vienen enmarcados como perfil de egreso, como tus expectativas propias en donde dices, bueno, lo presento a la vida o lo presento a la sociedad, pero estas son las necesidades reales, alumno, y estas son las necesidades que te pone el plan y programas. Entonces, empatar esos aspectos sí ha sido un poquito difícil para el docente, pero pues en esa situación estamos inmersos y tenemos que seguir trabajando en ello. Me voy a permitir cortar la reunión porque nos faltan 3 minutos. Nos volvemos a conectar en el mismo link, por favor, y para que continuemos. Les agradezco. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué opinan acerca de la revalorización del docente? Maestra Esme. Sí, gracias, maestra. Bueno, a mi consideración, a partir del surgimiento de la pandemia, siento que la revalorización hacia nosotros ha sido nula, maestra. Anteriormente a la situación, existía incluso de los mismos alumnos, de los mismos padres de familia, se veía, ¿sí? Lo podíamos ver muy presente. Tal vez de parte de nuestro sistema educativo nunca ha sido así, a pesar de que en documentos se ha establecido, pues eso dista mucho de la realidad. Pero más sin embargo, con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia, se notaba. Actualmente con la pandemia, la situación cambió, maestra. Bien lo decía el profesor Joel. Actualmente al alumno se pone al centro del aprendizaje. Entonces, eso da mucha libertad, o dio a partir de la pandemia mucha libertad a los padres de familia de incluso involucrarse, que a la vez está bien, ¿no? Porque el apoyo de los padres de familia fue primordial, más sin embargo, creo que se ha visto incluso que el mismo padre de familia ha rebasado al mismo docente, donde si dicen, maestra, yo no voy a enviar trabajos porque tuve que salir a tal lugar, ¿no? En muchas ocasiones se nos pidió o se nos manejó mucho el término empatía, que está bien, ¿no? En un principio se trabajó el término, más sin embargo los padres se fueron a niveles más extremos. Entonces, actualmente el papel como docentes ha sido realmente pisoteado tanto por padres de familia, el mismo estudiante que actualmente tal vez en primaria no se nota demasiado, más sin embargo, secundaria, lo veo en mi entorno, secundaria, preparatoria, universidad, se han puesto encima del docente. Entonces, ahora el mismo sistema nos exhorta a trabajar 24 horas, cuando en realidad, pues, es demasiado para nuestra labor. Eso sería todo, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Maestro Joel, por favor. Sí, muy acertada y muy veraz la opinión de la maestra Esmeralda. Creo que desafortunadamente, bueno, el papel del maestro, al colocar al maestro, al alumno en el centro del proceso educativo y dejar de lado al maestro, eso prácticamente, reitero, ha permeado fuerte a veces en el ánimo y en la información que reciben los padres de familia. Hace algunos años o algún tiempo el maestro tenía un estatus social bastante aceptable porque el maestro pues era todo y se tenía confianza en él. Es decir, la sociedad confiaba mucho en el maestro.
pero alguien dice, bueno, entonces, ¿quién fue permitiendo que se perdiera la confianza en el maestro? Pues fue el mismo sistema. El sistema educativo nos fue haciendo prácticamente de esa manera y va en un avance, pero tremendo, tremendo. En esta etapa precisamente de la pandemia, nos habría gustado que alguien sacara la cara por nosotros. Nadie nos defendió, ni, vamos, ni sindicato, nadie nos defendió. Y estuvimos prácticamente, pues lo que fueron, vamos, todo el año 2020, el 2021, prácticamente trabajando, dice la maestra Esmeralda, 24/7, 24/7, por mucho que a veces la gente decía que nosotros no hacíamos nada, porque así se ventiló mucho y con ese derecho se sintieron muchas personas, muchos padres de familia en los comentarios que el maestro no hacía nada y que estábamos cobrando de gratis porque seguíamos trabajando y que ya teníamos que regresar, que porque no sé qué, que porque no sé cuánto. Es decir, considerando al maestro como un objeto, ¿no?, del trabajo, más no como un sujeto pensante que hace el trabajo. Entonces, creo que caímos, en esta etapa fue una etapa especial, vamos, para todo esta intención que hay en cuanto a la manera de ir demeritando, ¿no?, el papel y la función del maestro. Llegamos pues ya al momento de presencial, es decir, cuando ustedes todo nos pasó a quienes regresamos en el mes de octubre a trabajar, algunos regresaron desde septiembre, pero no creo que no fue el caso en el municipio, pero quienes regresamos en el mes de octubre, o sea, de la noche a la mañana nos dijeron, no importó, o sea, no importó esa empatía de la que habla la maestra Esmeralda, no importó la situación en la que cada quien estaba, no, ¿sabes qué? Regresan a trabajar y a regresarle, ¿no? Y llórale, y a trabajar. Entonces, eso muestra y prueba de que realmente el trato que se nos está dando y esa esa idea a veces de querer realmente recuperar la función del maestro como tal, pues no se está dando. El maestro es un ser pensante, es un ser con sentimientos, con emociones, y ¿cuándo fuimos tratados? Porque el maestro también tuvo que enfrentar diferentes situaciones, unas de una forma y otras de otra, en esta etapa y en este periodo. Sin embargo, nadie sacó la cara por nosotros, no hemos sido por lo menos reconocidos en decir, ¿sabes qué? Pues los maestros tienen este tipo de deficiencias, vamos a tratar de trabajar con ellos en sus emociones, ¿sí? Nos dejaban solitos, nos daban un recetario de cocina en las guías del CT, ¿sí? A que analizáramos nuestras emociones y qué nos servía o de qué nos servía eso, ¿no? Sencillamente es como darme un recetario de cocina, pero pues me quedo así como que en las mismas porque yo no sé ni cómo prender la estufa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de la misma manera, pues no teníamos. Ahora, teníamos que gestionar con nuestros alumnos el manejo de emociones, ¿sí? De la resiliencia, cuando yo mismo, mis emociones no estaban al 100, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a mi alumno, cómo le puedo yo enseñar a ser resiliente cuando yo de alguna manera seguí yo jalando, arrastrando emociones que no he podido superar, pero producto muchas veces de la presión de la que fuimos siendo objeto por parte de las autoridades, que desde un escritorio bien cómodo y conchudamente lo único que pedían eran resultados. Entonces, creo que esta revaloración del magisterio en este momento es una utopía, es algo que no se está dando, y nosotros los que la estamos viviendo nos damos cuenta que en realidad no es algo que realmente se esté cumpliendo, ¿no? Que se esté dando. El maestro tiene que, de alguna manera, pues a veces hasta manifestarse, ¿no? Manifestar su inconformidad, pero sin eco, es decir, nadie nos escucha. Hablamos, o sea, ¿cómo yo puedo gestionar mi propia revaloración? No sé, desde el mero punto de vista de mi mejora profesional, ¿no? Mi mejora profesional docente. Cuando el gobierno no me está dando las herramientas ni las facilidades para ello, ¿no? Nos pone enfrente un UCICAM del que, bueno, lo único que es una barrera terrible en el cual el maestro se ve limitado a muchas situaciones para poder realmente, desde su propia trinchera de saber que está realmente siendo valorado su trabajo, pues poderse desempeñar, cuando en realidad pues no está sucediendo así. Entonces,
creo que la revaloración del maestro en este momento es una utopía. El gobierno pretende o busca, no sabemos qué cosa, ya prácticamente se ganó a la sociedad misma y ahí, de ahí no se han bajado ellos. Empezó prácticamente este bombardeo fuerte de ir desvalorizando el papel y la función y el rol del maestro desde el gobierno de Peña Nieto. Ahí inició ese bombardeo fuerte, ese maltrato que se le empezó a dar profesionalmente al maestro y ahorita pues llega prácticamente y están casi dándole el tiro de gracia. No sé hacia dónde se dirija realmente el sistema, qué pretenda hacer con las maestras y los maestros, realmente cuando nos está poniendo ante una sociedad crítica sin fundamentos, pero que es muy peligroso cuando se empieza a hablar en términos de cuestionamiento al trabajo, al quehacer del maestro. Es muy difícil ponerlo en manos de la sociedad, porque la sociedad es muy cruel, y cuestiona y critica sin fundamento y sin bases, y eso puede echar abajo muchas cosas. Entonces, yo les decía, o les platico luego a mis compañeros maestros, es que en este momento ni el Chapulín Colorado nos puede salvar de toda esta situación, esta vorágine que se viene, este bombardeo de cuestiones. Ahorita, pues veíamos, ¿no? Hace un mes atrás que estábamos así en esta situación de paro a la que fuimos convocados y obligados, ¿sí? Y que lo único que sacamos fue que nosotros, los maestros, en cada una de nuestras comunidades, no nos bajaran de flojos, ¿sí? Y que no hubiera calificativos a favor, que dijeran que, bueno, los maestros están luchando por una causa. No, ¿sí? Éramos de flojos, no nos bajaron. Ustedes vieron en las redes sociales cómo se cuestionó esta cuestión de este paro así, repito, sin ningún sentido, al cual fuimos convocados, y lo único que ganamos nosotros los maestros activos y que estamos en clases, precisamente eso, ganarnos no sé, el mal comentario de la gente y quedar ahora sí que pues en evidencia y hasta en ridículo en cierta forma, porque pues no se consiguió nada, ni se lograron grandes cosas, y era un paro de maestros. Entonces, creo que no se vale que seamos utilizados para esa cuestión. Entonces, cuando hablamos de revaloración del magisterio, pues tenemos ejemplos muy claros a donde no es eso. El alumno siempre quiere poner un pie adelante de nosotros, el padre de familia no se diga, ya no se puede cuestionar nada en cuestión del desempeño de los alumnos, porque inmediatamente el padre de familia es abogado inmediato de su hijo, ¿verdad? Entonces nosotros nos quedamos prácticamente así desangelados, y ante cualquier circunstancia, ante cualquier mal paso que lleguemos a dar, alguna toma de decisión mal dada, pues podemos ser hasta denunciados, y pues ahora sí que ¿quién nos va a ayudar? Nadie, ni el Chapulín Colorado. Entonces, estamos ante una situación muy compleja en cuestión de revaloración. No nos sentimos apoyados ni apuntalados desde ninguna parte para decir, ¿saben qué? Órale, pues aquí cabe el orgullo del maestro, más que pues el que nos puede caber por el trabajo y el quehacer que nosotros hacemos, y ver que estamos por ahí, pero fuera de ese lado, o sea, ¿quién nos valora? Repito, nadie. Únicamente cada uno de nosotros sabemos el valor que tenemos como maestras y como maestros, y creo que es lo que en este momento nos mantiene de pie. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, considero y siento, he tenido la oportunidad de trabajar en contextos vulnerables, en donde las familias todavía, los niños caminan descalzos, en donde te invitan a comer y te ofrecen, así sea frijoles, sopa, el arroz, y que estás comiendo al lado del puerco, al lado del perro, y ves que ellos, esas personas tan humildes, te valoran más que una persona que tiene conocimientos y que sabe el alcance que tú tienes como maestro. Entonces, concuerdo con ustedes, compañeros, la situación del maestro ha ido en detrimento. Nuestra situación, ahora sí que moral como maestros, está por los suelos, pero depende de nosotros revalorizarnos, como decía el maestro Joel. Lo que habla de uno como maestro es tu trabajo, por eso los invité a ustedes, porque ustedes han mostrado que tienen esa constancia, tienen ese sentimiento, ese deseo de cambiar a los niños, a los jóvenes. La situación dentro de primarias indígenas, maestra Esmeralda, es muy diferente a una situación
que se vive en secundarias técnicas, pero que, como decía el maestro Joel, los padres de familia han sido el escudo protector de sus hijos, y los hijos solamente están ahí detrás del padre de familia. No entregó, es que maestra no le entendimos, no entregó, es que no tuvimos tiempo, es que no tenía yo el material. Bueno, no tienes el material, no tienes tiempo. Yo te espero, decía la maestra, trabajamos 24/7, ¿no? Te espero, todavía tienes la oportunidad de entregármelo. Y aún así, sigue ese letargo en los padres de familia en darse cuenta que el mal no es para nosotros como maestros, el mal es para sus hijos, porque están haciendo hijos dependientes de... le agradezco mucho al maestro Joel, le dio clases a mi hijo en primero de secundaria, y era uno de sus alumnos que entregaba primero, Antonio de Jesús. De hecho, una vez lo felicitó, y no es el trabajo mío, ese trabajo como mamá ya pasó. ¿Por qué? Porque él ya está en una etapa en donde sus bases, sus fundamentos ya están consolidados. Entonces, quiere decir que como padre de familia has trabajado bien, y eso se ve inmerso, pues ya se refleja dentro del trabajo, dentro de la responsabilidad que tiene el alumno. Y como él, pues hay muchos más niños. Entonces, también puedo decir de mi otro hijo, en donde dice, mamá, pero ¿para qué lo voy a utilizar? No, voy a ir a trabajar y no me van a decir, bueno, ¿cuándo nació Miguel Hidalgo? Sí, quizás sí, pero ¿dónde tú como maestro le has dicho al alumno, mira, este conocimiento lo vas a ocupar de tal manera en tu vida? Entonces, como maestros, si somos denigrados, hemos sido pisoteados, el papel del docente ha estado muy por debajo de las perspectivas que tenemos nosotros. Cuando tú vas a la escuela y te dicen, es que el maestro puede lograr esto, puede lograr lo otro, pero siendo realistas, la sociedad ya no te tiene como algo importante, ya nada más, quizá muchos padres mandan a sus hijos a la escuela más por mero compromiso, quizá a lo mejor nosotros no, pero en preparatorias por una beca. Entonces, ¿dónde está el papel del docente? Necesitamos revalorizarlo nosotros mismos. Muchas gracias. Y pues nos vamos con la última pregunta. De acuerdo a las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, ¿cómo las utilizan ustedes dentro de su práctica educativa? Maestra Esme, por favor. Sí, maestra. Bien. Creo que no solamente en la actualidad la hemos empleado, creo que desde el primer día que adquirimos ese compromiso como docentes, estábamos conscientes de nuestro papel con nuestros alumnos. Entonces, tal vez, ya lo decíamos, un documentito donde dice paso por paso lo que tenemos que hacer. Más sin embargo, los contenidos están. Ahora, nosotros como maestros le metemos ese plus, esa chispa como maestros, de manera que logremos que nuestros alumnos aprendan. Entonces, creo que en todo momento, maestra, podríamos dar infinidad de ejemplos, ¿no? Pero creo que cada maestro le pone su toque especial a ciertos temas, ¿no? Así, si vemos en el caso de primarias indígenas, vemos la asignatura de entidad de donde vivo, perdón, pues nos vamos a trabajar con lo que tienen en su entorno. Conocer o reconocer primero lo que tienen, y después, ahora sí, tal vez ya brindarles conocimientos más allá de su comunidad, de su entidad e incluso de su nación. Entonces, maestra, creo que aquí lo importante es que nosotros como maestros pues sepamos por dónde entrarle a nuestros alumnos, conozcamos sus habilidades, incluso sus debilidades, y a partir de ahí tomarlos para pues introducirlos a lo que son los conocimientos, maestra. Creo que sería lo único que podría compartir. Gracias. Gracias, maestra. Maestro Joel, por favor. Sí, maestra Bere. Creo que orientaciones pedagógicas han existido siempre, o sea, desde ya, o sea, las generaciones pasadas y las actuales, todos hemos sido o estudiantes o formadores a partir de ciertas orientaciones pedagógicas, que escritas o no, como dice la maestra Esme, ahí están. Es decir, hemos hecho uso de nuestra creatividad, hemos
buscado la manera de cómo ajustar y adaptar nuestro ambiente en su momento en nuestra aula, para desde ahí generar y potenciar pues los intereses, los conocimientos de nuestros alumnos. Creo que no hay maestra, no hay maestro que se la pase durmiendo ahí cruzado de brazos y poniendo a sus alumnos a que no se copien lecciones y ahí se la pase todo el día. Creo que el maestro llega y de alguna manera va identificando y va potenciando sus capacidades de sus alumnos a partir de las orientaciones que en su momento sean funcionales en su contexto, ¿no? En su comunidad. Entonces, pues yo vamos, retrocedo en los tiempos y en el tiempo, y creo que si yo recuerdo a mis maestros, pues todos utilizaban, no sé, de alguna manera el contexto y nos hacían entender las cosas a partir de lo que teníamos de manera cercana y próxima. Por eso, pues esto de que ahora nos presenten orientaciones pedagógicas como una edad, pues no es una novedad, simple y sencillamente es una adaptación que se hacen de las cosas que ya se tenían. Muchos de nosotros aprendimos precisamente a partir de ello, no de nuestra propia imaginación, sino de lo que teníamos a la mano y que podíamos aprender. Había contextos muy ricos para aprender y para saber. Entonces, aprendíamos a sumar, aprendíamos a restar, y llevando semillas, llevando piedras, llevando lo que fuera, o sea, lo que teníamos en nuestro contexto. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues, reitero, fuimos aprendiendo. Hoy llegamos a nuestros días hablando de orientaciones pedagógicas, en el que se habla, dice, partir de los saberes previos. ¿Sí? Algo elemental, o sea, tampoco le vamos a decir al maestro como algo nuevo, o sea, el maestro siempre sabe que cuando va a hablar de un tema, inmediatamente empieza a preguntarle al niño, ¿qué sabe? ¿Qué conoce? Por mera intuición, ya ni siquiera es por proceso, sino por intuición el maestro inmediatamente pregunta, ¿sí? Algo acerca del tema, ¿no? Se va a hablar del agua, pues inmediatamente va a pregunta a los alumnos si la conocen, yo creo, no sé, por hablar de una muy trivial pregunta, ¿no? Pero algo habla acerca de ello. Entonces, el alumno siempre se ha partido desde los saberes previos. Contribuir al nuevo conocimiento, ¿sí? Construir su nuevo conocimiento en ese andamiaje, ¿no? De ir elaborando, ir haciendo, es decir, vamos como principio, ¿no? De que el alumno de las competencias, cuando se empezó a hablar de las competencias en el sexenio anterior, que hablaban de decir que el alumno debe aprender bajo una modalidad de competencias, aprender a hacer, aprender a hacer, luego a hacer, aprender a convivir y aprender a qué. La otra se me escapó ahorita. Pero ese proceso de ir construyendo, pues repito, creo que si nos vamos un poquito también hacia atrás, el alumno sabía más hacer, o sea, sabíamos mucho hacer muchas cosas. Hoy todo se nos da ya resuelto, todo se nos da ya hecho. Si le ponemos a un alumno, yo me doy cuenta en la escuela, le pongo a 20 alumnos o a 10 alumnos ahorita que estamos en 50-50, les pongo a hacer una actividad, dos sí saben cómo hacerlo y 8 no saben cómo hacerlo. O sea, te preguntan, o sea, quieren que los lleves de la mano en esa parte. ¿Por qué? Porque hay un rezago hacia atrás de que al alumno prácticamente todo le dan resuelto. La comida ya se le dan elaborada, ¿sí? Los juegos ya vienen ya hechos, ya construidos. Desde la comodidad de donde está, ya no tiene que esforzarse por hacer nada, ya todo está dado. Entonces, llegamos a la escuela y nos encontramos los maestros con ese pues, desinterés del alumno por construir. Ya no construye, o sea, ya no quiere hacer nada, ya no quiere hacer un cuadro, se le hace pesado, ya no quiere hacer un dibujo, vaya, lo que antes a los alumnos les motivaba tanto hacer un dibujo, ya no lo quiere hacer porque le cuesta trabajo, ya todo quiere hecho, ¿sí? Le dejas una investigación, ya no la hace, ¿sí? Se va ¿cómo se llama? Al ciber y consulta la información, va y le imprime y dice, aquí está, ya está hecho, o sea, él ya no tiene que preocuparse por más. Entonces, creo que en esa orientación de construir el nuevo conocimiento tenemos un reto muy fuerte, porque reitero, antes sí había esa habilidad, ahora pues el alumno no la tiene. Aprender del error, y sí, o del error, construir, ¿sí?
Entonces, el ensayo-error, que también era eso, pues resulta que ahora si un alumno falla, tampoco tienes que encontrar la manera y las estrategias para decirle que falló. No lo vayas a traumar, no le vayas a ocasionar algún problema de tipo psicológico, ¿no? Ahora al alumno no le puedes decir no le puedes cuestionar algo, todo le tienes que aceptar, ¿no? Porque el alumno entonces no reconoce en este momento campo que tenga que ser con errores. Y si le haces ver sus errores, pues entonces va y te acusa con su mamá y no te la acabas, ¿no? Como se dice comúnmente. Entonces, fallar, que el alumno tú le digas que falle, pues tienes que tener así con pincitas a ver cómo le voy a decir a mis alumnos que fallaron. Si le pedí una opinión, a ver, él me contestó mal, a ver cómo le voy a decir que no está bien lo que me dijo, porque no le voy a así de manera tajante, no, porque eso le va a ocasionar un problema que a lo mejor me acuse con su mamá de que hasta le grité, ¿no? O que algo le dije. Entonces, en esa parte, generar el conflicto cognitivo, ¿sí? Desde las preguntas, desde los cuestionamientos, desde algo que tenga que ser cuando el alumno no sabe preguntar, ¿sí? Díganme ahorita de quienes aquí estamos, que somos maestras y maestros de diferentes niveles, ¿qué alumno levanta la mano y pregunta hoy día? Puede pasar toda la jornada y un alumno no te pregunta. ¿Tiene dudas? Sí las tiene, pero no las presenta, ¿sí? No pregunta. Él ya perdió el interés de ir conociendo, ir ampliando sus conocimientos, irse conflictuando, ¿no? Es lo menos que se pueda conflictuar, lo menos que pueda preguntar, ¿sí? Pues el sabio, obviamente, que se hace sabio precisamente porque pregunta y se contesta, pero el alumno que no pregunta, tampoco nosotros como maestros somos adivinos, ¿no? Para ello, ahora, le cuestionas al alumno, le preguntas, haces una pregunta general al grupo, ¿cuántos te contestan? ¿Sí? Te vas a pasar una hora y no te contesta uno solo. Tienes que forzar a alguien que te conteste, pues a ver qué me contesta, ¿no? Pero los demás se hacen a un lado y como que no. Entonces, la cuestión del conflicto cognitivo o generar conflictos cognitivos a nuestros alumnos, pues reitero, es conflictuarlos tanto que, repito, de entrada no nos quieren ni siquiera contestar lo más elemental. Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. ¿Sí? ¿Cómo van en esa parte? Cuando el propio sistema educativo no nos permite esa parte. ¿Sí? Ahorita tendríamos que haber tenido ese derecho, ¿no? De decirle, ¿sabe que un alumno no me cumplió? Un alumno no mandó trabajo, un alumno no hizo nada de ello. Pues entonces, ¿sabe qué? Pues el alumno no puede garantizar ni puede ahorita argumentar con qué derecho pasa al siguiente nivel. Entonces, permítame que el chamaco justifique que aquí se queda, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Lo con 6 y que se vaya a su siguiente grado. Entonces, con todos los vacíos y con todas las deficiencias, el alumno se pasó. ¿Dónde quedó esa orientación pedagógica? Pues prácticamente en algo escrito, pero que no es real. Promover el trabajo cooperativo, ¿no? El trabajo cooperativo. Como algo que siempre se ha venido generando, aunque el alumno pues sí lo entiende como tal, pero más que el trabajo cooperativo tendría que ser colaborativo, porque el alumno de alguna forma, lo vemos ahorita por ejemplo con el trabajo del aseo, por ejemplo. El aseo, el alumno coopera a hacer el aseo, no colabora a hacer el aseo, coopera, ¿sí? El alumno gandaya, va y corre y barre la última fila del salón, ¿sí? Y dice, yo ya terminé, aquí está mi escoba y ya me voy porque ya terminé. Es un concepto que él tiene del trabajo de equipo de ahora, ¿no? Sí, de cooperar, no de colaborar. Entonces, algún alumno que diga voluntariamente, yo aquí estoy, colaboro, ¿en qué ayudo, en qué apoyo? Esos alumnos ya no existen, ya no están. Y si les dices, igualmente lo que decíamos, la carencia que haya hoy día en cuestión de la autoridad que el maestro tiene para a veces a un alumno decirle esto, pues no. ¿Qué argumenta? Bueno, en el caso de nosotros de secundaria, no me quedo a hacer el aseo porque me deja mi combi. ¿Qué problemas hemos tenido en ese entendido? Que hay alumnos que sí, efectivamente los deja la combi y al otro día viene el papá y viene, pero si viene enojado porque su hijo se fue caminando. ¿Cuánto caminó? 2 kilómetros. ¿Sí? ¿Por qué no puede caminar 2 kilómetros el chamaco? ¿Sí? Porque es capaz que casi se anda desarmando si se va caminando 2 kilómetros. ¿Sí? Y entonces viene el papá en ese entendido. Y ya entonces ahora pues resulta que ya no lo puedo obligar a que se quede a hacer el aseo porque pues va a tener ese inconveniente. Entonces, por llamar de alguna manera esa cuestión del trabajo cooperativo, pues no lo podemos hacer, no lo podemos de alguna manera fortalecer,
Promover el pensamiento complejo, pues imagínense si el pensamiento de manera muy particular, a veces nos cuesta trabajo el pensamiento complejo, el chamaco lo que le cuesta trabajo es pensar. No sé si sea el caso ahorita de ustedes en primarias que estén trabajando con las famosas rutinas del pensamiento, de las que hemos sido convocados como una estrategia para trabajar con alumnos de educación básica en las rutinas del pensamiento. Es un proyecto, vamos, pensado desde el entendido de que el alumno primeramente no sabe ver. O sea, el alumno ya ve todo lo general, ve de manera general las cosas. Y todo lo ve así de una pasadita, y ya vio. O sea, no se detiene a observar detenidamente lo que está mirando. Ese acto de mirar, ¿sí? Lo tiene que llevar a una cuestión, un siguiente momento que es el de pensar, que el alumno pues no piensa, no basa el conocimiento de una cosa precisamente a partir de lo que él está observando. Entonces, dice un dicho, ¿no? Que el que no sabe está como el que no ve, ¿sí? O sea, el que no ve, pues no sabe leer, por llamar de alguna manera, a menos que haya aprendido en otro sistema, en el sistema braille. Pero la persona que no ve, pues no le podemos enseñar, ¿sí? En un sistema normal, porque él no ve, ¿sí? No ve que estoy pintando una letra, no ve que estoy plasmando un dibujo. Entonces, a veces con nuestros alumnos están en esa condición, ¿no? De ciegos por no saber ver. O sea, ven todo, pero no ven nada al momento. Entonces, las rutinas del pensamiento van enfocadas hacia nuevamente hacer que nuestro alumno reaprenda a ver las cosas. Y entonces llegamos y le presentamos una imagen a nuestro alumno. Y entonces él le empieza a ver qué cosa ves. Y él me dice de manera general, sí, por recitar de alguna manera, estoy viendo un oso. Veo un oso. Y hasta ahí nada más. ¿Qué más ves? Pues no, pues nada más veo el oso. Veo una montaña hasta allá adelante. Y eso es todo. No va, o sea, que me diga, bueno, ¿y de qué color es el oso? Se le ven las uñas o las pezuñas, ¿cuántos ojos está mostrando el oso? O sea, esa parte ya no, el alumno ya no es capaz de decirla, porque no la observa. Entonces, estas rutinas de pensamiento tiene la intención de recuperar nuevamente esas capacidades en el alumno para hacer esa reingeniería, a veces en él, ¿no? De reaprender, porque ahorita está con ese vacío tremendo, ¿no? Esta laguna que tuvo, o este hueco de tregua, de no ir a la escuela, o sea, le ha pegado, pero de manera muy fuerte en el conocimiento de los alumnos. Sus conocimientos básicos prácticamente los traen por los suelos. Nos pasamos un buen tiempo así, entre comillas, mandando trabajo, mandando actividades, pero en realidad el aprendizaje fue muy bajo. O sea, se entretuvieron haciendo trabajos, pero no realmente aprendieron de los conocimientos básicos de la currícula, no aprendieron. Aprendieron otras cosas. Sí aprendieron a ser creativos, aprendieron a ser gestores de sus propios trabajos, aprendieron el trabajo autónomo. Eso es algo bonito que aprendieron, pero aprender en cuestión de aprendizajes muy difícil, ¿eh? Pero bueno, finalmente es esa parte. Entonces, el pensamiento complejo, repito, llevarlo a esa parte es muy difícil. Ahorita nosotros en secundaria empezamos a trabajar con las rutinas del pensamiento. Entonces, ¿qué ves? Luego, ¿qué piensas de lo que ves? ¿Y qué te preguntas? Que el alumno nuevamente llegue a ese momento de interesarse por preguntar, a partir de algo tan elemental y tan sencillo. Pero pues este es un proceso también, y nos va a llevar demasiado tiempo. Entonces, un principio, promover el pensamiento complejo. ¿Cómo lo promuevo? Cuando el alumno sencillamente pone su resistencia y de ahí no lo movemos más adelante. Partir de situaciones significativas, ¿no? El aprendizaje situado, las situaciones que para el alumno tengan de alguna manera significado. Eso se ha venido haciendo desde siempre, dijo la maestra Esmeralda hace un rato. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. ¿Sí? Ahorita, en este momento, nos va a costar no un ciclo escolar, maestras y maestros, nos va a costar varios ciclos escolares para volver nuevamente a echar, a rodar, vamos, permítame el término, a nuestros alumnos nuevamente, y que vuelvan a tomar el ritmo del trabajo de la escuela. Los chamacos en este momento no quieren trabajar en secundaria, ¿sí?
no quieren trabajar, quieren ahí sentarse, les da sueño temprano, porque venían de una dinámica en la que a la hora que se querían dormir se dormían, a la hora que se querían levantar se levantaban, a la hora que querían comer comían, y ahorita vienen con una dinámica totalmente diferente. Entonces, ¿traen disposición? No. ¿Traen interés? Menos. ¿Cuándo vamos a lograr esto? Falta mucho tiempo. Nosotros acabamos de hacer un examen ahorita de diagnóstico de matemáticas y de lectura, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Aquí hicieron varios alumnos. Les entregamos su hoja de respuestas y empezaron así a ver el examen. Cuando ya vieron que estaba difícil, empezaron a llenar rueditas. Se llena rueditas así. Un examen de 54 preguntas de español, en hora y media ya la tenían. Vamos a pensar que son muy doctos para leer y para comprender lecturas, pero una hora y media, pues no puede ser. Un examen también de 54 preguntas de matemáticas con problemas muy complejos. Yo los estuve observando y yo no soy matemático, pero se me hace muy difícil las matemáticas, pero para ellos no se les hizo difícil. ¿Qué? Rellenar rueditas, así, ir rellenando. Entregaron su hoja, dice, aquí está. ¿Qué le digo yo al alumno? ¿Qué le digo? ¿Sabes qué? No regreso y contesta otra vez. Pues sí, ya contesté, ¿no? Aquí está mi hoja. Ya la contesté. Pero es que te estuve observando que no estabas leyendo y contestando. Yo te vi que estabas haciendo eso. O sea, y te cuestionan. No, yo estaba contestando y aquí está mi hoja. Entonces, así la entregaron y así la tenemos que recibir. Entonces, el alumno está desinteresado. Está completamente desinteresado. Yo preguntaba hoy día, tengo grupo de formación cívica y ética, y le preguntaba a los chicos, porque ya empezaron algunos a pedir sus constancias para estudiar, y le digo, ¿qué cosa vas a estudiar o a dónde vas a estudiar? Y ya me dijeron ahorita, la única escuela que ha emitido preinscripciones es el COBAE. Entonces, al COBAE, ¿y qué vas a ir a estudiar al COBAE? ¿Qué sabes del COBAE? ¿Qué te han informado? No, pues nada, pues nada, me dijeron que ahí me voy a ir a la escuela. Cuando en años anteriores el alumno a estas alturas ya tenía información y ya sabía exactamente a dónde se iba a ir. Entonces, repito, el interés en cuestión de los alumnos hoy se ha perdido. La disposición para estudiar está muy compleja, muy difícil. La gran mayoría no saben qué van a hacer de su vida, pero también están resultando víctimas pues de esta situación que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, otra orientación, el aprender haciendo, ¿no? Que hoy día, repito, él lo que quiere es la ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo, lo menos que yo me pueda esforzar para hacer alguna cosa. Entonces, el alumno está sobre esa dinámica y realmente quienes estamos batallando mucho con todo ello somos los maestros. Entonces, estas orientaciones pedagógicas que se nos pide, ya quisiéramos ver quién las diseñó, quién las hizo, que venga y nos diga cómo le vamos a hacer o cómo lo harían ellos, porque nosotros de alguna manera lo estamos haciendo. Ahí estamos batallándole de una forma o de otra, ¿sí? Pero lo estamos haciendo. ¿Cómo lo harían ellos para desde ahí potenciar sus famosas orientaciones pedagógicas, de las que pues en letras se ven muy bien, muy bonitas, pero que adaptarlas ya a la realidad de nosotros y más en estos tiempos son muy complicadas. Sería cuánto, maestra Beri. Muchas gracias, maestro. Pues nos dejan con una perspectiva diferente de lo que es la teoría, nos dejan la práctica que ustedes han vivenciado y con ello pues nos vamos. Le agradezco mucho a los maestros, al maestro Joel Trejo Espino, a la maestra Esmeralda Cerro Lugo, a los compañeros Isabel, al compañero Alberto, a la compañera Leticia por haber estado aquí en esta pequeña reunión, en esta pequeña sala, en donde pudimos expresar nuestras opiniones. Y pues los otros compañeros no son maestros, ellos están estudiando la maestría en pedagogía, pero tienen la necesidad de conocer por si en algún otro momento se les da la oportunidad de ingresar al magisterio, que no vayan ellos cerrados de ojos y que vean que la realidad es muy diferente a lo que se plasma en noticias, en planes y programas. Muchas gracias, maestro Joel, muchas gracias, maestra Esmeralda, gracias, compañeros, y pues no me queda más que ofrecerles mi apoyo si en algún momento lo requieren, y les agradezco mucho, compañeros. No sé si tengan algo que opinar, Alberto, Leticia, e Isabel.
Pues de mi parte, muchas gracias, le agradezco mucho. Yo efectivamente soy estudiante, bueno, ya concluí la licenciatura, ahora voy a, por parte de la maestría. Y le agradezco mucho. Por una parte, sí, he estado un poco cerca, no he tenido la oportunidad de dar clases, pero sí he estado cerca de este lado de acá, de como padre de familia, pues me acerco mucho y sí, efectivamente, veo mucho esas necesidades que ustedes comentaban. Hay mucho desempeño y pues sí, de un lado se ven bonitas las palabras que dice el magisterio y los principios, pero es muy diferente a como lo vemos de este lado. Muchas gracias por compartirnos sus opiniones, sus conocimientos. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Excelente tarde.